Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Deseo compartirte el tema los dos poderes. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En la Biblia constantemente encontramos la manifestación de estos dos poderes. Cada cristiano tiene dentro de sí dos poderes opuestos, el poder de la carne y el poder del espíritu. Una buena pregunta es, ¿se pierde la vieja naturaleza cuando aceptamos a Cristo? La respuesta es no. Dios no nos quita la vieja naturaleza. Cuando nos salva, en vez de eso, nos da su espíritu para vencerla. Mientras estemos en esta vida, tendremos la naturaleza carnal, la cual siempre se opondrá al espíritu. Sin embargo, esto no es de forma aleatoria, no somos víctimas de la carne. Al contrario, el hecho de que esa naturaleza pecaminosa no haya muerto cuando aceptamos a Jesús, significa que también Dios nos ha dado de su espíritu para poder vencerla. El apóstol Pablo en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las buenas preguntas que debemos hacer cada día es, ¿cómo he de vivir este día? ¿Viviré conforme a la carne o conforme al espíritu? Después de entregarnos al Señor, tendremos que tomar una decisión diaria. Todos los días tenemos que preguntarnos, ¿qué me gobernará este día? ¿Dejaré que mi mal carácter, dejaré que mis deseos egoístas me gobiernen este día o dejaré que sea el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Qué gobernará mi vida este día? La vida cristiana es una lucha constante y solo hay dos maneras de vivirla: vivir en la carne y ser carnales, o vivir en el Espíritu y ser vencedores. Ambas maneras de vivir traerán sus propias consecuencias. Pero definamos qué es la carne. La carne es la naturaleza humana sin Dios. Es lo que somos en nosotros mismos, separados de Dios. En la Biblia Dios dice muchas cosas acerca de la carne y ninguna de ellas es buena. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El gran siervo de Dios, el gran apóstol Pablo, el predicador de multitudes, el fundador de muchísimas iglesias, declaraba que en su carne no moraba el bien. En ese mismo capítulo de Romanos 7, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él también da la respuesta, gracias sean a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando la carne gobierna? Cuando la carne logró el dominio sobre el hombre, su cuerpo se convierte en una fábrica de pecados. De nuevo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando una persona es gobernada por el poder de la carne, se convierte en un productor de pecados. Pero ¿qué hizo Dios? Al ver al ser humano ligado a esa naturaleza caída y pecaminosa, el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo unigénito para que ya no fuésemos gobernados por la carne,
En Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que la carne fuera hecha ineficaz. La carne todavía está con nosotros, pero no tiene derecho de ejercer dominio sobre nosotros. Su poder sobre nosotros está quebrantado. Podemos pecar, pero no es necesario. Podemos decir no a la carne. La Biblia dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Él es una persona. Él siente, él piensa, él tiene voluntad, él se contrista. Él es alguien, no es algo. Nunca debemos referirnos al Espíritu Santo como solamente una experiencia. El Espíritu Santo es una persona y Él es Dios. Necesitamos tener presente que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Dios vive en nuestros corazones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él viene a ayudarnos en esa lucha contra la carne. Esos dos poderes se manifiestan a cada instante, a cada momento. Pero el Espíritu Santo produce la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo no solamente lucha contra la carne, sino que hace algo más. Produce la vida de Cristo en cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso está en Juan capítulo 16 y verso 14. Así que en tu lucha constante contra la carne, no estás solo. El Espíritu de Dios está a tu lado para desarrollar en ti su fruto. Ese fruto del que habla también el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor constantemente está desarrollando en tu vida este fruto del Espíritu. ¿Te has preguntado por qué te ha tocado que enfrentarte con personas a las cuales quizás no te caen bien o te han hecho daño? ¿Qué decisión estás tomando frente a esas personas? ¿Desarrollarás el fruto del amor? ¿Qué tal en tus momentos donde tu corazón se llena de enojo y de ira? En medio de tu momento difícil, ¿manifestarás el gozo y la paz? ¿Y cómo te va en las colas que hay que hacer para algún tipo de papeleo en un banco, en una oficina, en la municipalidad, en diferentes lugares donde nos toca que hacer colas? ¿Estás desarrollando el fruto de la paciencia? ¿Qué tal con las situaciones que suceden con tu pareja, en tu casa, con tu familia y tus hijos? ¿Cuánta paciencia has desarrollado? ¿Te dejas gobernar por el poder de la carne, insultando, maltratando, hiriendo, lastimando a otros con tus palabras? El Señor desea manifestar en tu vida el fruto de su Espíritu. ¿Qué tal cuando alguien se acerca a ti con una necesidad? ¿Eres benigno? ¿Eres bondadoso? En medio de tu lucha, ¿cuánta fe manifiestas? ¿Flaqueas rápidamente ante los problemas, ante las dificultades de la vida? ¿O has desarrollado el fruto de la fe? ¿Y cómo te va con aquellas personas que te injurian, te lastiman, te hieren y aún te maltratan? ¿Contestas de la misma manera que ellos te hablan? ¿O has dejado que el Espíritu Santo desarrolle la mansedumbre en tu vida? O quizás eres de aquellos que dicen, yo soy manso, pero no menso. Me parece que la mansedumbre es un fruto que todos nosotros necesitamos desarrollar.
¿Y qué tal con la templanza? Este fruto nos habla del dominio propio. ¿Dominio propio ante qué? Ante las luchas diarias, ante la debilidad, ante la tentación, ante una decisión que debes de tomar. Cuando llega el pecado a tu vida, cuando se te presenta en bandeja de plata, ¿manifiesta la templanza? ¿O te dejas llevar por ese deseo pasional y consumes tu error? La templanza dice que manifestarás el dominio propio en tu vida. Aquí hay un gran ejemplo de Dios para nosotros. El Señor Jesucristo vino a este mundo y padeció en todo, pero nunca pecó. Aún él de madrugada buscaba a su Padre en oración, se apartaba a lugares desiertos y allí oraba, allí clamaba delante de la presencia de su Padre. El Cristo bendito, el Dios hecho hombre, necesitó de la oración, dependió del ayuno, se humilló delante de su Padre, buscándole en constante ruego y clamor. ¿Cuánto más tú y yo lo debemos hacer también? Si el mismo Señor Jesucristo pudo manifestar a los hombres y a las mujeres de su época un amor tan grande, una paciencia tan grande, tú y yo podemos seguir las pisadas del Maestro. Podemos seguir los pasos del Maestro. El Señor es nuestro ejemplo y modelo a seguir. Él vino a mostrarnos y a revelarnos al Padre y a manifestar este poder maravilloso, el poder del Espíritu. No eres víctima de tu carne. No eres víctima de tus deseos egoístas. No eres víctima. Tú eres quien decide qué poder gobernará en tu vida cada día. ¿Dejarás que el poder de la carne tome todo el control de tu existencia humana? ¿Seguirás acumulando errores y errores en tu vida y llenándote de diferentes decepciones? ¿O iniciarás una lucha constante contra la carne, dándole prioridad al poder del Espíritu? El apóstol Pablo, en esta epístola a los Gálatas, declara grandes palabras que vienen a ser de mucha edificación para tu vida. De tal manera que en este capítulo 5 y luego el verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Queridos hermanos, el poder del Espíritu está allí para usted. Solamente dobléguese ante Él. Decida glorificar al Padre. Decida sacrificar todo deseo de la carne y empezar a cumplir lo que Cristo dijo también. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si ha pesado esa cruz, si ha pensado bajar esa cruz, por un momento reflexione en esto. Si es gobernado por el poder de la carne, su final será la muerte eterna. Pero si es gobernado por el poder del Espíritu, su futuro será glorioso en esta tierra y por la eternidad. Padre, gracias porque tu palabra alimenta nuestra vida. Oh Señor, sabemos que tienes el cuidado absoluto de tu iglesia. Tienes toda la disposición de bendecirnos y fortalecernos con tu Santo Espíritu. Lo que esperas es que cada uno de nosotros nos dispongamos a crecer en nuestra vida espiritual, a menguar en la carne y a crecer en el Espíritu. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y reconocemos toda necesidad espiritual. Sabemos
que muchas veces el cristiano falla en su intento de agradarte. En medio de su lucha constante, ha perdido muchas batallas. Pero tú estás ahí atento y dispuesto para levantar a tu iglesia, para edificar a tu pueblo y que el poder del Espíritu Santo gobierne y reine en los corazones de tus hijos. Oro por tu hijo que está luchando contra un pensamiento impuro. Oro por tu hija que está luchando por su carácter, Señor. Oro, Señor, por las familias que tienen divisiones y pleitos y iras y contiendas. Oro por las diferentes familias que están atravesando problemas. Que ellos desarrollen el fruto de la paciencia. Dale sabiduría, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de ellos. Manifiesta tu gracia en cada uno de nosotros y que tu iglesia persevere y permanezca creciendo en ese mover glorioso de entrega al espíritu y de muerte a la carne. En el nombre de Jesús.